particular Cayetano Heredia a la doctora Magali Blas. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Doctora, ¿cómo está? Gracias. Quiero decir que es Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¿Sí dice? Ah, particular, pues Universidad Peruana Cayetano Heredia, pues por favor, Douglas, acabas de perder tu trabajo. Muy bien. Sí, si cualquier cosa quieres reclamar, a la doctora, por ella aparece. Muy bien, ¿qué pasó, señor? Emocionado, pero que sí. Muy bien. Doctora, vamos a hablar con usted. Usted nos va a explicar de la manera más sencilla y didáctica posible, pero, enemigos públicos salen a las calles a preguntar a los peruanos cuánto saben sobre el virus del ébola. Vamos a ver qué pasó. Adelante. Más de 3.400 muertes, más de 7.000 infectados. ¿Conoce el ébola, esta enfermedad mortal? No lo conozco. ¿No sabe sobre esta enfermedad? No. ¿Sabe qué es el ébola? No. Ya por ahí, tengo otro momento. Una pregunta rápido, ¿sabes qué es el ébola? No. ¿No sabes de esta enfermedad mortal? No. ¿Sabes qué es el ébola? No, gracias. Ébola, no me acuerdo. Es una peste que hay en estos países que hay mucha pobreza. ¿Qué sabes del ébola? Es una enfermedad. ¿Es una enfermedad que viene de dónde? Dice que de Brasil, no sé de dónde. Es una enfermedad que está atacando, creo, a la zona de África. ¿Qué pasa si te digo que se contagia mediante la carne? Bueno, me pondría en un poco de preocupación. También nos sirve un poco a nosotros informarnos. Voy a también leer un poco de... Estando ahorita nosotros en la calle Girón de la Unión, donde hay tanta gente, ¿qué harías si te enteras que una de las personas está con esta enfermedad? Si uno también debe alimentarse bien, si tiene bien el sistema inmunológico, yo creo que no creo que te afectaría tanto a primera instancia, ¿no? ¿Qué saben del ébola? Una enfermedad. Como el resfrío, peor que el resfrío. Dolores de hueso, articulaciones de hueso. Es una enfermedad que está avanzando y es muy grave. ¿Sabes cómo prevenir no contagiarte? Bueno, nutriéndome bien y el higiene sobre todo. ¿Qué saben del ébola? Una enfermedad. Es una enfermedad que varias personas han muerto. ¿Sabes qué es el ébola? ¿Sabe qué es el ébola? Un virus mortal que te da hemorragia por todos lados del cuerpo, en la cual se produce, está producido por, si es que no me equivoco, por África. Este virus se oculta cuando entra a la parte de tu cuerpo, por los discos, se lo podría decir las hemoglobinas, las partes de los discos rojos se meten, en la cual los linfocitos son como un tipo de defensa del anticuerpo que no lo detecta. Después de pasar eso, esa barra de seguridad comienza a salir por todos lados y comienza a generar hemorragia. El alimento que no viene acá todavía. Los resultados han sido obvios y creo que además uno siente en la calle, la gente pregunta, ay, ¿cómo es eso del ébola? ¿Cómo? ¿Es verdad que se contagia por el aire? ¿Es verdad que...? Para eso hemos traído a la doctora Magali Blas y vamos a comenzar nuestra clase, pero comenzamos con un fuerte aplauso para la doctora, por favor, que nos explique, porque nadie sabe. Primera pregunta, doctora profesora Magali Blas. Así es. ¿Qué es el ébola? El ébola es un virus que produce una enfermedad, y voy a hablarlo en palabras sencillas, que produce bastante sangrado y muerte de una persona, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas del ébola? Y de hecho, creo que tenemos la primera diapositiva. A ver. Los síntomas son, primero, fiebre, ¿ok? Luego pueden aparecer dolores en los músculos, siento como un malestar general, puedo tener diarrea, vómitos, y lo que mata al final a estas personas es el sangrado, ¿no? Tengo sangrado, por ejemplo, en el vómito, o sangrado cuando hago deposiciones, o sangrado en la nariz, y lo que este sangrado conlleva es obviamente pérdida de sangre, Correcto. Disminución de la presión arterial y finalmente shock y la muerte de una persona. Entonces, esos son los síntomas del ébola. ¿Cuál es la tasa de mortalidad? Del 50 al 90%. Un segundo, doctora, por favor. Dejen eso ahí. Gracias. Muchas gracias. Sigamos, profesora, por favor. Gracias. Ok. Entonces, es interesante. La tasa de mortalidad es del 50 al 90%. Es decir, del 50 al 90% de personas que contraen el virus mueren. De 50 al 90. Así es alta. Por eso es que hay toda esta alarma mundial. Exacto. Pero en esta epidemia
la que estamos teniendo ahora, han habido 24 epidemias de ébola, la tasa de mortalidad es aproximadamente 71%. Digamos, hay más de 8.000 casos y más de 4.000 muertes hasta la actualidad. Correcto, correcto. Entonces es una tasa de mortalidad alta, es por eso que todos, digamos, están preocupados por esta epidemia. ¿Okay? ¿Cuándo voy a desarrollar la enfermedad? Desarrollo la enfermedad aproximadamente 2 a 21 días después de que he tenido el contacto con un fluido corporal o una persona infectada. Entonces, de 2 a 21 días es el tiempo en el que yo voy a desarrollar la enfermedad. ¿Ahí tienes síntomas? ¿Ahí empiezas a mostrar síntomas o recién al día 21 empiezas a desarrollar? Así es variable. Puedes mostrar los síntomas a los 2, 3, 4 o hasta los 21 días. ¿Eso no se llama el proceso de incubación del virus? No. Ese es el proceso en el cual tú ya manifiestas tus síntomas. Cuando ya pasan los 21 días, es que probablemente, si no tienes síntomas, lo que se dice es que probablemente ya no tengas el ébola. Obviamente es importante hacer los diagnósticos adecuados, hay varias formas de diagnóstico y el Ministerio de Salud tiene los instrumentos adecuados para hacer el diagnóstico. De hecho, lo hizo en este paciente que vino, ¿no? Correcto. Entonces, eso es algo muy importante. Doctor, una pregunta, sí, que es lo que todos tenemos un poco de miedo, ¿no? ¿Cómo se contagia el ébola? Okay. El ébola se contagia básicamente por contacto con fluidos corporales. Y hay muchas, digamos, preguntas acerca de qué es un fluido corporal. ¿Okay? Sangre, heces, vómitos son fluidos corporales. A través de esas vías yo me puedo contagiar del ébola. ¿Cómo así? Es decir, por ejemplo, ocurre el sangrado de una persona y yo toco la sangre, ¿okay? Sin protección adecuada y luego me toco la cara, me toco la boca, etcétera. Hay un contacto, un paso del virus de esa sangre de esa persona hacia mi organismo. Eso es la forma de contagio del ébola. No se contagia, y eso es muy importante para que todos lo sepan, ¿ok? No se contagia a través del aire, del agua, ni de la comida. Entonces, si yo estoy acá y tengo ébola y te hablo, yo no te voy a contagiar, a no ser que haya un contacto directo de un fluido mío con el tuyo. Correcto. ¿Y a través de la transpiración tampoco? ¿La saliva? Esa es una pregunta importante. Ha habido un estudio en el cual se ha evaluado los diferentes fluidos corporales de un paciente y de hecho, por ejemplo, la posición de la Organización Panamericana de la Salud es que no hay contacto o no hay contagio a través del sudor. Del sudor. Pero sin embargo, yo diría que hay que ser cautelosos con todo fluido corporal. Entonces, por ejemplo, se ocurre la muerte de una persona con ébola. Lo que ha sucedido, y por eso ha ocurrido las transmisiones, es que yo no puedo, y la costumbre en África es de lavar a los muertos, ¿ok? Lavan a sus muertos antes de enterrarlos. Entonces ahí ocurre un contacto directo entre la persona que ha muerto y una persona que al final se contagia de este virus. José dice cadáveres. Cadáveres. Exacto, es por eso que, por ejemplo, en casos de ébola yo no puedo hacer autopsias. No puedo hacer una autopsia en el caso de ébola porque ahí me estoy exponiendo grandemente a contagiarme por diversos fluidos que digamos, salen en la autopsia de esta enfermedad. Incluso los fluidos sexuales, ¿no, doctora? Así es. El semen puede estar, a una persona, por ejemplo, que se recupera del ébola, puede estar el ébola en el semen hasta 7 semanas. Entonces, 7 semanas. Sí, aproximadamente. Entonces, el semen también es un fluido corporal, es importante saber eso, y también puede contagiar, digamos, transmitir el ébola. Entonces, por eso, sexo sin protección con una persona infectada, ¿ok? Ya lo mencionamos, la sangre y otros fluidos corporales y obviamente equipamiento médico infectado. Con las agujas, ese tipo de cosas, ¿no? Así es, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y si ustedes han visto, de hecho en la televisión, esta protección que usan las personas, ¿okay? Que básicamente lo que hacen es cubrir todas las partes del cuerpo de la persona para evitar que por ahí entre el virus. Una pregunta, ¿también puede contagiarse con respecto a las frutas o las carnes crudas, como dice? Por ejemplo, algo que se piensa o cómo empezó esta epidemia es porque hubo en algún momento un pase del virus desde un chimpancé, mono, gorila, que ellos pueden traer la infección hasta un humano. Entonces, digamos, si la carne está contaminada, es posible que yo sí contraiga el ébola. Una consulta, yo me contraigo el ébola y recibo al segundo o tercer día los primeros síntomas y se detecta como que a tiempo. ¿Qué tantas posibilidades tengo de recuperarme o de salvarme y no morir?
En esta epidemia, 71% de probabilidades de que mueras, digamos. Es de 50 hasta 90%, dependiendo de las diversas epidemias que hay. Obviamente no podemos tener una cifra. ¿Pero hay casos que se han salvado? O sea, ¿se han curado ahora? Sí, y de hecho esos casos están siendo estudiados para ver qué es lo que ha pasado para que esa persona controle la infección, ¿no? Son las defensas adecuadas que tienen, qué defensas tienen, inclusive se está extrayendo los anticuerpos que son las defensas que ellos han desarrollado contra el ébola para poder estudiarlos y ver si se puede desarrollar una vacuna a partir de eso. Atención, porque está escribiendo muchísima gente. Vamos a tratar de pasar unas preguntas, algunas ya han sido solucionadas por la doctora de manera muy clara. Doctora, usted recuerda, bueno, usted es muy joven, pero digamos que el tema por ejemplo, del cólera, que llegó al Perú y que la gente no esperaba que llegue de esa manera que llegó, murió muchísima gente. O sea, ¿podría pasar algo parecido en el país? Yo confío en las autoridades del Ministerio de Salud. Yo creo que si llega un caso de ébola, vamos a poder, dado que todas las alertas están prendidas actualmente, vamos a poder controlarlo. Y lo importante cuando llega un caso de ébola es detectarlo a tiempo, que es lo que no sucedió y por eso es que la epidemia se expandió. Recién se dieron cuenta que era ébola a las 14 semanas. Pero yo creo que al Perú vamos a poder detectarlo a tiempo y vamos a poder rastrear los casos. O sea, lo ideal es detectar la persona infectada, controlar la infección, aislarlo y detectar a todos los casos a los cuales la persona estaba expuesta para poder estudiarlos y controlar la infección. Perfecto, doctora. Ahora pasemos al tema que nos interesa, porque claro, ya usted puede revisar estas diapositivas y toda la exposición que está con la doctora y dice, claro, se puede propagar por cadáveres, heces su orina infectada, fruta mordida por un animal infectado, sexo sin protección, contacto con pruebas de animales infectados, equipamiento médico infectado, sangre u otros fluidos infectados, carne cruda. Lo importante ahora, y por eso hemos hecho este espacio, que nadie se da el tiempo ni la necesidad de hacerlo, y hay que hacerlo porque también es parte de la responsabilidad de la televisión hacer este tema, es cómo podemos prevenir, cómo podemos para estar tranquilos, qué es lo que tenemos que hacer, doctora. Bueno, en primer lugar, tener calma y tener la información adecuada de cuáles son las formas de transmisión para no alarmarnos innecesariamente. Por ejemplo, no se transmite por el aire, ¿ok? Perfecto. Eso es algo importante. Luego, si vamos a tener contacto con alguna persona que tiene la infección, obviamente usar toda la protección adecuada, y aquí es importante que el personal de salud esté con el equipamiento adecuado y la protección para que no ocurra los casos que han ocurrido, por ejemplo, en Estados Unidos, de un rompimiento de protocolo y una infección del virus, ¿no? Usar siempre, lavarse, bueno, y esto se aplica para todo, lavarse las manos, usar gel para poder desinfectarte la mano, ¿ok? Y eso previene no solo el ébola, sino muchas otras infecciones. Y tener, por ejemplo, un adecuado enterramiento de muertos, ¿no? Si ocurriera la infección, o sea, si ocurriera el brote de ébola. Entonces, educación es muy importante. Y creo que acá algo importante es que necesitamos todavía personal que tenga un enfoque fuerte en prevención en el país. Correcto. Doctora, si me permite, en las últimas horas, familiares de pacientes que están hospitalizados en el Hospital Cayetano, muy cerca de la universidad, que ha alarmado mucho a los familiares de los pacientes que están ahí, pues ha sido trasladado el ciudadano africano que ayer fue atendido en el Carrión. ¿Hay por qué alarmar? ¿Hay forma de que se hayan confundido en el diagnóstico y que este malestar sea efectivamente, lo convierta una vez más en sospechoso del ébola? Absolutamente. No. No. Se ha descartado que es un caso de ébola, no es un caso de ébola. Mañana entiendo que van a dar una conferencia de prensa para explicar, digamos, cuál es el diagnóstico del paciente, pero yo diría que no se alarmen, ¿ok? No es un caso de ébola, no se va a transmitir, o sea, no hay por qué alarmarse. O sea, que la gente tampoco se burle o juegue con esto de que apenas una persona llegue y diga, tengo fiebre, dolor muscular, que podría ser una gripe, que son síntomas también de gripe, empiezan a decirle, no me acerco, no me toques, no me respires, no me estornudas. Por eso es importante, digamos, la historia clínica del participante, ¿no? Del paciente. Si no ha estado en contacto, no ha venido de una zona que está afectada por la epidemia, no ha estado en contacto con alguien infectado, hay muchos síntomas que se parecen. Entonces yo diría, no se alarmen, ese paciente no tiene ébola. La gente pregunta y mucho, bueno, como digo, voy a preguntar lo que preguntan, cosas que ya ha contestado la doctora. Sin embargo, hay unas preguntas que insiste la gente, por ejemplo, en el tema del contacto, ¿no? Para saber, es decir, se ha hablado de la sangre, las heces, los fluidos corporales, pero el contacto
lo que quieren expresar es, si usted, doctora, tiene ébola y usted me toca, nada más me toca, ¿hay posibilidad de que yo me contagie? Si, por ejemplo, tienes sangre expuesta y yo te toco y luego me toco por accidente, que es lo que se presume que ha pasado con esta enfermera en Estados Unidos. Correcto. Se está estudiando bien cuál fue el rompimiento de protocolo. ¿Okay? Aparentemente fue cuando se sacó el traje y accidentalmente, como el traje obviamente la parte exterior ha estado expuesta al virus, accidentalmente si se tocó alguna mucosa, o sea, la boca, se sobó en los ojos, es probable que por ahí entre la infección. Correcto. El tema de los animales, porque usted conocerá el caso de este perro Excalibur, que generó polémica mundial y gente que decía que bueno, organizaciones de protectoras de animales que decían no lo pueden matar, es injusto. ¿Cuál es el tema con los animales? Los animales, en caso de que tengan el virus del ébola, ¿cuál es la posición que tiene, por ejemplo, no sé, la OMS? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, se sabe que el ébola ataca al humano y también a primates como chimpancés, gorilas y monos, ¿no? Y ellos se pueden infectar y obviamente infectar a los humanos. En el sentido de los perros es un poco, no hay mucha información obviamente, estamos hablando de epidemias aisladas. Entonces el perro aparentemente contrajo la infección. Que el perro lo transmite a un humano, eso es algo que no se sabe y es difícil. Científicamente no está. Exactamente, entonces es difícil. ¿Por qué? Porque para realizar un estudio de investigación usualmente tú necesitas un número determinado de sujetos, digamos, ¿no? Entonces estos casos son aislados. ¿Es posible que haya matado a este perro sin que tenga ébola? Bueno, esa es una buena pregunta para ellos. Yo pienso que evaluaron y entiendo que el perro sí tenía ébola y lo que quisieron es controlar la epidemia en ese momento sacrificándolo, ¿no? Nos escribe un doctor que siempre nos escribe al programa, a veces hasta discrepamos, el doctor Luis Peña, dice, hay muchas infecciones endémicas con síntomas similares, ¿no? Muy parecidos al ébola. O sea, dice, ¿cuál sería el diagnóstico diferencial? El que marcaría, digamos, el espacio entre decir, esta es una, no sé, pues una infección estomacal normal, a una posibilidad real de ébola. Bueno, ¿qué se puede confundir con el ébola? Malaria, fiebre amarilla, exacto. Entonces, lo importante ahí es historia clínica, que si un paciente ha venido a una zona infectada y ha estado en contacto con alguien infectado, y hago el diagnóstico, hay formas moleculares de diagnosticar ébola, entonces yo puedo decir, con el diagnóstico digo, este es un caso o no es un caso de ébola, que es lo que ha hecho el Ministerio de Salud. En Perú, ¿estamos preparados? O sea, los hospitales pueden tener el aislamiento necesario para si hay un caso de ébola, y en el caso de que no sea en todos los hospitales, ¿cuál es el mejor hospital para acudir, digamos? Esa es una buena pregunta. El Ministerio de Salud, apoyados por la Organización Panamericana de la Salud, han realizado un entrenamiento al personal de salud para que estén preparados. Que falta más entrenamiento para que se extienda, digamos, a todo el Perú. De hecho, falta más entrenamiento. Que necesitamos comprar más equipos de protección, necesitamos comprar más equipos de protección. Que todos los hospitales deben tener implementado un sistema para controlar o aislar, no. Yo creo que es que son hospitales de referencia donde probablemente, como por ejemplo, lo que han hecho en Estados Unidos son 4 hospitales de referencia donde ellos pueden enviar estos casos. Doctora, le agradecemos mucho, de verdad nos ha dado información valiosa, importantísima. Creo que la gente ha recibido con entusiasmo esta información porque estábamos un poco perdidos todos, y creo que es importante tener lo dice en la cartilla incluso, una de las formas de prevención es tener información. Sí, y justamente quiero comentar ahí algo, que es importante que el personal de salud está bien entrenado en prevención, y quiero comentarte que Cayetano está lanzando este año la carrera de Salud Pública y Salud Global, que es una carrera en pregrado, es decir, tú terminas el colegio y desde el primer año en la universidad, por 5 años estudias en cómo realizar prevención y promoción de la salud a nivel de poblaciones, no solo en individuos, y con una visión de salud y no de enfermedad. Entonces, para aquellos que están interesados, carrera de Salud Pública y Salud Global, este año lo hemos lanzado en Cayetano Heredia. Además, una carrera con gran carpeta de trabajo, ¿no? Sí. Un aplauso para la doctora Magali Blas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, médico epidemióloga, que además ha solucionado todas nuestras preguntas, estamos mucho más claros, ya sabe. No hay que ser alarmista, pero sí, creo que tenemos que estar informados. Hay que estar listos siempre. Nos vamos a un corte comercial, regresamos con más. Enemigo Público, ya volvemos. Tengan casa, tengan seguridad, tengan familia, Frente a frente.
frente, las cámaras lo rodeaban, los representantes de prensa pendientes de este público encuentro, momento comprometedor. Ahí estaban los dos protagonistas, sin ánimos de cruzar miradas. Algún día fueron marido y mujer, hoy dos perfectos desconocidos que ni un queco se hicieron cuando estaban frente a frente. Mírala, mírala, mírala. You know the words of my song. No esperes toda la vida a que bajen los precios. Mejor ven a Sodimac. Precios Sodimac, precios siempre bajos. Escritorio en L con base de metal a solo 399 soles 90. No seas